Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo y cuyo título es Hemos concertado un convenio con él. Mosías capítulos del 18 al 24. Es una lección, hermanos, muy especial porque vamos a hablar aquí de un tema muy importante en nuestras vidas y de un hecho muy significativo que tenemos en nuestra memoria, lo que hemos sido bautizados. Vamos a hablar un poquito acerca del tema del bautismo. Para retomar un poco lo que vimos en la otra clase y enlazarlo con esta, recordemos que en la última clase hablamos acerca del inicuo rey Noé, hijo del rey Senif. Recordemos que hablamos que había un profeta llamado Abinadí que advirtió al pueblo de Noé de sus iniquidades. Intentó también advertir al rey y buscar el arrepentimiento, pero ellos no quisieron hacerlo. Incluso el rey mandó a matar a Abinadí. Recordemos que la única persona que hizo caso a las advertencias de Abinadí fue Alma. Y Alma era uno de los sacerdotes del rey Noé. Comentamos también que Alma tuvo que huir, ya que él intentó evitar que el rey Noé matara a Abinadí. Y por supuesto, al ver el rey Noé que él estaba a favor del profeta, también quiso que le dieran muerte. Por lo cual Alma huyó y se ocultó del rey Noé y también escribió las palabras de Abinadí. Gracias a estas palabras que escribió Alma, nosotros conocemos las poderosas enseñanzas que dio Abinadí y lo valiente de su testimonio. Una vez que Alma estuvo oculto y escribió las palabras de Abinadí, comenzó a enseñar acerca de la palabra de Dios, acerca de la fe, del arrepentimiento y de las cosas que había explicado Abinadí. Por supuesto, esto tuvo que hacerlo oculto, ya que el rey lo estaba persiguiendo. Las personas que querían escucharlo se fueron dirigiendo a un lugar que se llamaba Mormón. En este lugar habían unas fuentes de agua clara, mencionan las escrituras, que pues también tenía muy cerca una zona de muchísima vegetación, que en algunas estaciones estaba bastante infectada de animales salvajes. Precisamente por ser una zona muy boscosa, era el sitio propicio para poder estar escondidos y que Alma pudiera enseñarles. Se congregaron un gran número de personas. Y entonces un día Alma les dijo estas palabras que vamos a leer en el capítulo 18. Porque comenzaremos mencionando que el bautismo incluye el convenio de servir a Dios y de ser testigos de Él. Entonces tenemos en las escrituras lo siguiente. En Mosías 18 tenemos a partir de aproximadamente los versículos 7, más o menos, voy a empezarles a leer. Y dice, y les enseñó, y les predicó el arrepentimiento y la redención y la fe en el Señor. Y aconteció que les dijo, he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte.
para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor? Como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros. Luego de esto sucedió que Alma tomó a Elam, que era uno de los primeros, y fue y entró en el agua, y clamó diciendo: Oh Señor, derrama tu espíritu sobre tu siervo, para que haga esta obra con santidad de corazón. Y cuando hubo dicho estas palabras, el espíritu del Señor vino sobre él, y dijo: Elam, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate Él vida eterna mediante la redención de Cristo, a quien Él ha preparado desde la fundación del mundo. Y después que Alma hubo dicho estas palabras, él y Elam se sepultaron juntamente en el agua, y se levantaron y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu. Seguidamente, Alma hizo esto mismo que hizo con Elam, con el resto de las personas que se habían reunido para escuchar sus enseñanzas. También les bautizó. Al leer estos versículos nos damos cuenta de que evidentemente Alma tenía el sacerdocio, pues tenía la autoridad para efectuar el bautismo. En el manual de instituto nos explican que el hecho de que Alma se hubiese metido debajo del agua junto con Elam, era un acto de obediencia y de humildad al hacerlo junto con Elam. Posteriormente, cuando él bautizó a las demás personas, ya no se sumergió él junto con ellas. Y entonces fueron llamados la Iglesia de Dios o la Iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante. Al leer estos versículos, hermanos, me imagino que habrán recordado ese hermoso momento y especial acontecimiento cuando fueron bautizados. Es un buen momento, hermanos, para que compartan su testimonio, para que compartan sus sentimientos con sus hijos, con sus familiares. Al estudiar la lección, tienen oportunidad de comentar y recordar cómo fue su bautismo, qué sintieron, cómo fue esa etapa previa. Eso sería muy bueno para nuestros niños y para nuestros jóvenes, incluso para quienes no hayan pasado aún por el bautismo. Es un momento que también nos puede llevar a meditar un poco qué tanto nosotros estamos cumpliendo con esos convenios que hicimos con el Señor en nuestro bautismo. Si recordamos que un convenio es entre dos, o si tal vez nos estamos ocupando de mirar únicamente la parte del Señor que nos favorece a nosotros. Sería importante que hiciéramos un análisis y meditemos un poco cómo estamos nosotros con los convenios que hicimos en el bautismo. Esto es muy importante, hermanos, porque tenemos que tomar en cuenta que los convenios que hemos hecho no solamente van a repercutir en bendiciones aquí en la etapa mortal, en la etapa terrenal de probación que estamos viviendo, sino que esas bendiciones se extienden hacia la eternidad. Quiero leerles
leerles algunas partes de un mensaje muy hermoso de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. El mensaje se titula Los hijos del convenio. El presidente Nelson nos dice: si sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros, si su ley está escrita en nuestros corazones, estamos espiritualmente protegidos. Recordemos en la clase anterior que analizamos la importancia de que los mandamientos estén escritos en nuestros corazones. El presidente Nelson relata lo siguiente: las pasadas semanas han sido muy difíciles para mi esposa y para mí. No solo hemos dicho adiós a nuestro amado presidente Hunter, sino que también 33 días antes, la muerte nos arrebató a nuestra querida hija Emily, madre de 5 hijos pequeños. Emily acababa de celebrar su cumpleaños en el que había cumplido 37 años, cuando fue llamada a pasar al otro lado del velo. El presidente Hunter ejerció una gran influencia en la vida de Emily. Ella acogió la invitación que le extendió a todos los miembros adultos de la iglesia de tener vigente la recomendación para el templo. Emily y su marido consideraban el ir regularmente al templo un sagrado privilegio. Conceptuaban el templo del Señor como el símbolo más importante de su participación como miembros de la iglesia y el lugar supremo de sus convenios más sagrados. Aun cuando la enfermedad produjo intenso sufrimiento tanto al presidente Hunter como a mi hija Emily, nunca salió de labios de ellos una palabra de enfado. Lo que resolvieron, en cambio, fue perseverar con amorosa fe. Cuando amigos y familiares expresaban su preocupación por Emily, ella contestaba de buena gana: no se preocupen, voy a estar bien. Incluso, al terminar una conversación telefónica, no se despedía con el habitual hasta luego, sino que decía: te quiero mucho. Cuando el presidente Boyka Packer y yo visitamos al presidente Hunter por última vez, él llamó a la hermana Hunter con una seña para que fuese a su lado. Le tomó la mano y le dijo con una sonrisa: me siento mejor cuando estás cerca de mí. Junto con mis lágrimas de pesar, he deseado haber podido hacer más por mi hija y por nuestro presidente. Si yo tuviese el poder de la resurrección, me habría sentido tentado a devolverles la vida. Aun cuando he sido ordenado apóstol, a cada uno de los cuales se le confían todas las llaves del reino de Dios, no poseo las llaves de la resurrección. Jesucristo posee esas llaves y las utilizará para Emily, para el presidente Hunter y para todas las personas en el propio tiempo del Señor. Emily y el presidente Hunter no le tenían miedo a la muerte. Habiendo hecho convenios sagrados con el Señor y habiéndolos guardado, sabían que Él cumpliría sus convenios con ellos con igual fidelidad. Vivieron con nobleza como hijos del convenio. Hace años, cuando yo era un joven estudiante de medicina, vi a muchos pacientes que padecían enfermedades que ahora se previenen. Hoy en día es posible inmunizar a las personas en contra de males que les dejan lisiadas o les producirían la muerte. Un modo de inmunizar a las personas es la inoculación de vacunas. El vocablo inocular es fascinante. Proviene de 2 raíces latinas, in, que significa dentro de, y oculus,
que significa ojo. Por tanto, el verbo inocular significa literalmente poner un ojo dentro, o sea, advertir el mal. Un mal como la poliomielitis puede lisiar o destruir el cuerpo. Un mal como el pecado puede lisiar o destruir el espíritu. Los estragos de la poliomielitis pueden ahora prevenirse con la inmunización, pero los estragos del pecado exigen otros medios de prevención. El médico no puede inmunizar en contra de la iniquidad. La protección espiritual proviene solo del Señor y según su propia manera. Sin embargo, las reglas del albedrío y la responsabilidad todavía se aplican. La libertad de opción y la responsabilidad individual son dones divinos tan preciados como la vida misma. Aún los hijos del convenio serán rechazados, a menos que se hagan merecedores de su título obrando piadosamente. Los hijos del convenio deben honrar el día de reposo y guardarlo santo, así como deben obedecer todos los demás mandamientos de Dios. La opción que Jesús ha tomado no es la de inocular, sino la de adoctrinar. Su método no emplea ninguna vacuna, utiliza la enseñanza de la divina doctrina. Un ojo interior que dirige para proteger el espíritu eterno de sus hijos. Cuando nosotros somos bautizados, hermanos, que hacemos los convenios con el Señor, cuando hemos recibido el don del Espíritu Santo, tenemos ese ojo en nuestro interior. Si lo hemos recibido, recordemos que cuando se nos otorga el don del Espíritu Santo, no se nos dice, te doy el Espíritu Santo, sino recibe el Espíritu Santo. Porque no se nos puede dar como si fuese un objeto. Nosotros debemos recibirlo para poder tener esa luz en nuestros corazones y tener ese ojo que nos pueda advertir del mal. De que nosotros cumplamos nuestros convenios, de que obedezcamos los mandamientos, de que andemos en rectitud, de que tratemos de permanecer cerca del Señor, es lo que va a depender que ese ojo interno pueda iluminar nuestro camino y nos pueda advertir del mal. Tenemos también dentro del mismo mensaje las siguientes palabras. La recompensa de la obediencia a los mandamientos casi exceden a la comprensión de los mortales. Aquí los hijos del convenio se vuelven una especie de almas resistentes al pecado. Y en la vida venidera, el presidente Hunter, Emily y otros hijos del convenio, y cada generación será unida a la precedente, en la divina familia de Dios. Es un gran consuelo saber que nuestros seres queridos estén ligados a nosotros por medio de los convenios. Por lo cual, hermano, lo que mencionábamos en un principio, debemos comprender que el alcance de obedecer los convenios va mucho más allá de la vida mortal. Estamos hablando de poder retener el amor y la compañía de nuestros seres amados más allá de la muerte. En un mensaje también que tiene el presidente Nelson, que se llama Las puertas de la muerte, nos dice lo siguiente. El regreso a nuestro hogar celestial nos exige pasar a través, no alrededor de las puertas de la muerte. Nacimos para morir y morimos para vivir. No hay atajos, hermano. Cuando vamos a comparecer a la presencia de nuestro Padre Celestial, solo lo podemos hacer a través de Jesucristo. No hay ventanas, no hay caminos adyacentes, no hay lugares por donde podamos colarnos hacia la presencia del Padre Celestial.
solamente a través de Jesucristo. El presidente Nelson nos habla aquí del sufrimiento que muchas personas experimentan por sus seres queridos que han muerto y dice: sea cual sea la edad, lloramos por los seres amados que se van. Ese llanto es una de las más profundas expresiones de amor puro. Es una reacción natural de completo acuerdo con el mandamiento divino, que dice: viviréis juntos en amor, al grado de que lloraréis por los que mueran. Eso lo tenemos en Doctrinas y Convenios 42:25. Más aún, no podríamos apreciar plenamente el gozo de reunirnos después sin estas tristes separaciones de ahora. La única manera de evitar el dolor de la muerte es evitar amar en la vida. Y ese es uno de los mandamientos que tenemos, amarnos los unos a los otros. Entonces, ¿qué pasa con los que quedamos aquí en la tierra? Entre tanto, a los que estamos acá nos quedan unos momentos valiosos para prepararnos, para comparecer ante Dios. La labor incompleta es la peor labor. La dejadez continua debe dar lugar a una preparación perceptiva. Tenemos un poco más de tiempo para bendecir a otros, para ser más bondadosos, más compasivos, prestos para agradecer y lentos para regañar, más generosos en dar, más amables en nuestros intereses. Y cuando llegue el momento de pasar por las puertas de la muerte, podremos decir como Pablo: el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso lo tenemos en 2 de Timoteo 4, los versículos del 6 al 7. Tenemos entonces, hermanos, una preparación aquí en la tierra. Necesitamos continuamente meditar y asegurarnos de que estamos cumpliendo con nuestros convenios, de que estamos esforzándonos por seguir en rectitud y por permanecer en la compañía del Señor. Continuando con la clase, tenemos también que Alma, después que bautizó a todas estas personas, en las Escrituras nos mencionan que fueron más de 200. Él también les enseñó algunas cosas que el Señor le dijo a él que debía decirle a la gente que estaba aprendiendo. ¿Qué les enseñó? Que debían predicar acerca de la fe y el arrepentimiento y no de otra cosa. Decía que no debía haber contenciones entre unos y otros, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para el otro. Esto lo tenemos en el capítulo 18, en los versículos del 21 en adelante. Nos dice también: y así les mandó a predicar, y así se convirtieron en hijos de Dios. Les mandó a observar y a santificar el día de reposo y a ser agradecidos con el Señor. Además, Él mandó a los sacerdotes que habían sido ordenados para enseñar al pueblo que debían sostenerse con su propio trabajo. También les señaló que debían reunirse un día a la semana y otros días más si les eran posible. Además, Alma mandó que el pueblo de la iglesia diera de sus bienes, cada uno de acuerdo a lo que tuviera. Si tenían mucho, pues podían aportar mucho. Si tenían poco, podían aportar poco. Y aquellos que no tenían, iban a ser ayudados por los hermanos que podían hacerlo. Y esto se debía hacer de buena voluntad. Entonces les dijo a ellos, habiéndoselo mandado Dios, y anduvieron rectamente ante Dios, apoyándose el uno al otro, temporal y espiritualmente, según sus necesidades y sus carencias.
tenemos aquí todo lo que Alma le enseñó a las personas que le estaban siguiendo, que fueron cosas que el Señor le mandó a él a decirles. Aquí hablamos de varios temas, hermanos. Hablamos de amor al prójimo, hablamos de unidad, hablamos de ayudar. El presidente Nelson, en el mensaje que acabábamos de leer, que se llama Los hijos del convenio, nos dice algunas cosas con respecto a lo que hemos estado hablando que enseñó Alma. Y nos dice, los santos de los últimos días entienden la palabra del Señor que dijo, yo os digo, sed uno. Y si no sois uno, no sois míos. Doctrinas y Convenios 38, 27. Esa estrecha unidad es el sello distintivo de la iglesia verdadera de Cristo, dijo el presidente Gordon B. Hinckley, y añadió, se siente entre nuestra gente en todo el mundo. Rogamos los unos por los otros para que sigamos adelante con unidad y fortaleza. Pero por todo el mundo hay altercados que producen desunión, hay insultos. A menudo se usan degradantes apodos junto con el nombre o en sustitución del nombre de las personas. Y es lamentable, pero las palabras de escarnio opacan la verdadera identidad de los hijos del convenio. En cambio, Dios emplea nombres que unifican y santifican. Cuando adoptamos el Evangelio y nos bautizamos, nacemos de nuevo y tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Somos adoptados como sus hijos e hijas. Somos conocidos como hermanos y hermanas. Él es el Padre de nuestra vida y llegamos a ser coherederos de las promesas que el Señor hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a la posteridad de ellos. Pedro empleó edificantes términos en una profecía referente a nuestra época, en la que describió a los miembros de la iglesia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros, si su ley está escrita en nuestros corazones, estamos espiritualmente protegidos, nos volvemos mejores personas. Cuando los nefitas eran realmente justos, evitaban emplear apodos que crearan división y no habían contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Cuando yo leí esa parte de las divisiones, de los nombres, muchas veces pensamos que se refieren a estos apodos vulgares que escuchamos en la calle. Quizás no nos hemos dado cuenta, hermanos, que a veces nosotros mismos establecemos esas divisiones dentro de nuestra misma congregación. Quizás nos suene esa palabra de aquella hermana que viste inapropiadamente, o aquel hermano que no trae la camisa blanca o no trae la corbata o que viene mal vestido, o aquella hermana que es como las olas que va y viene, o aquella hermana que está inactiva. Inmediatamente anteponemos el hecho de que está pecando. ¿Acaso no son esas etiquetas que estamos poniendo sobre nuestros hermanos? Y nos estamos olvidando de la verdadera identidad que tienen cada uno de ellos como hijos de Dios, igual que lo somos nosotros. Es una importante reflexión que hagamos, hermanos, porque ya allí estamos creando las divisiones. Quizás podemos decir, pero no lo he dicho. Si lo hemos pensado, recordemos en la clase donde hablamos de los pensamientos, no tardaremos mucho en que todos escuchen lo que nosotros estamos pensando. El presidente Nelson en su mensaje continúa diciéndonos, no había lamanitas ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios.
Esa lección de la historia nos indica que también nosotros debemos eliminar de nuestro vocabulario personal los nombres que separen o dividan a las personas en grupos. Pablo enseñó que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Él invita a todos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha. Sean negros, sean blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ha sido restaurada en estos últimos días para que se cumplan las antiguas promesas del Señor. Es parte de la restauración de todas las cosas. Los hijos del convenio que son fieles permanecen firmes incluso en medio de la adversidad. Seremos disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su hijo único. Pero las siguientes promesas del Señor nos infunden mucha fortaleza. Sois herederos legítimos según la carne, y habéis sido escogidos del mundo con Cristo en Dios. Por tanto, vuestra vida y el sacerdocio ha permanecido, y es necesario que permanezcan por medio de vosotros y de vuestro linaje, hasta la restauración de todas las cosas. Así que, benditos sois si perseveráis en mi bondad, siendo una luz a los gentiles, y por medio de este sacerdocio, un salvador para mi pueblo de Israel. Con esa doctrina arraigada en lo profundo de nuestra alma, el aguijón de la muerte se atenúa y se recibe protección espiritual. Los hijos del convenio serán bendecidos en esta vida y en la venidera. Esto nos lo dice el presidente Nelson y son palabras muy sabias, hermanos, que necesitamos atesorar en nuestros corazones y analizarnos si nosotros también no estamos dividiéndonos como se dividían en esa época. Si nosotros no estamos menospreciando a nuestros hermanos. Si nosotros no pensamos que somos mejores que ellos porque continuamos activos en la iglesia. Siempre me gusta decir, hermanos, que aunque tenemos estas maravillosas verdades y estos conocimientos eternos, esto es para nosotros una bendición y no nos hacen superiores a los demás. Somos bendecidos, no superiores. Recordemos que finalmente todos somos mendigos, que vamos a llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial y vamos a ser juzgados. Entonces analicemos esta parte con especial cuidado. También mencionamos, entre las enseñanzas que le estaba dando Alma al pueblo, que también forma parte de los convenios que hacemos con el Señor, y es la parte de ayudar a los pobres y a los necesitados. Esa es una parte un poco delicada. Algunos comprenden bien, otros no tanto. Vamos a ver lo que nos dice el presidente Nelson en un mensaje muy hermoso que se llama En cuanto lo hicisteis a uno de estos, recordemos las palabras del Salvador. Durante su ministerio terrenal, el Salvador volvió a recalcar su infinita preocupación por los pobres. Recordar la respuesta del Señor a la pregunta del joven rico. Si quieres ser perfecto, contestó Jesús, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. En una de sus inestimables parábolas, el maestro ilustró este principio con el relato del que tenía hambre y recibió de comer, y otro que tenía sed y recibió de beber, y del forastero que fue bien recibido. El Señor relacionó esos favores a sí mismo cuando enseñó: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Y también advirtió que cuando no se les atendiera, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Todos los que se bautizan y reciben el don del Espíritu Santo, el cual sella la ordenanza,
están bajo convenio solemne con el Señor de obedecer sus mandamientos. El cuidado de los pobres es uno de estos mandamientos. En los tiempos del libro de Mormón, los miembros de la iglesia ciertamente tenían la obligación sagrada de atender a los pobres. Entre las instrucciones del Señor, pocas son las que se mencionan con mayor frecuencia, o las que se da mayor énfasis que el mandamiento de atender a pobres y necesitados. Y esta dispensación no es la excepción. O sea, hermanos, que no podemos escudarnos pensando en que han cambiado los tiempos, en que ahora la gente es muy viva, en que ya no podemos ayudar a los necesitados, porque siempre hay algo que están haciendo mal y no es justo que reciban ayuda. No estamos exentos de ayudar, hermanos. Nos preguntamos tal vez, pero ¿cómo podemos ser fieles a esta solemne obligación? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Escuchemos la respuesta del Dios Todopoderoso. Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos, y todas las cosas que en ellos hay son mías. Y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías. Pero debe hacerse según mi propia manera. Y he aquí, esta es la manera en que yo, el Señor, he decretado abastecer a mis santos. Que los pobres serán exaltados por cuanto los ricos se humillan. Porque la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. De manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y menesterosos, conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados estando en tormento. Esto lo tenemos en Doctrinas y Convenios 104, versículos del 14 al 18. Algunos seguramente dirán, ¿y qué pasa con los vagos? ¿Qué pasa con aquellas personas que, sí, ya se queda un poco de risa, con aquellos vivos que quieren aprovecharse de los demás, con aquellos que no están cumpliendo con su deber de ser autosuficientes? Estos deben escuchar estas palabras de advertencia. No serás ocioso, porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador. Doctrina y Convenio 42. Ay de vosotros los pobres que no queréis trabajar con vuestras propias manos. Doctrinas y Convenios 56:17. El obispo y finalmente el Señor son quienes deciden quién es digno. Como lo enseñó Nefi, y como justicia juzgará el Señor Dios a los pobres, y con equidad contenderá por los mansos de la tierra. Nosotros no debemos juzgar, sino cumplir con la obligación de atender a los pobres y necesitados, y prepararnos para su regocijo cuando venga el Mesías. No corresponde a nosotros juzgar, hermanos. Recordemos cuando hablamos en clases anteriores de cómo dar, de cómo ayudar. También Alma lo dice aquí, de buena voluntad. Las bendiciones, Señor, no llegan a nosotros si estamos ayudando de una manera humillante a nuestros semejantes. Si les damos con ánimo de juzgarlos y de que primero tienen que aguantar nuestras recriminaciones para luego recibir la ayuda. No es lo que el Señor desea. No somos nosotros quienes debemos de juzgar. Ese deseo de superación extraído del conocimiento de la doctrina divina transforma las almas, dice el presidente Russell M. Nelson, y él relata una historia muy bonita. Él señala que él y su esposa fueron a visitar a una familia de la Polinesia y dice que eran muy pobres, que su casa estaba anclada en las aguas. Cuando ellos entraron, se sentaron en unas especies de tapetes que se veía que estaban recién hechos,
y se veían agujeros por donde podía observarse el mar. No había muebles, no habían comodidades, solo había una máquina de coser muy vieja que la Sociedad de Socorro le había regalado a la hermana. Sin embargo, él señala que el padre de la familia reunió a sus hijos y a su esposa y a través de un intérprete le dijo al presidente Nelson y a su esposa que querían cantarles una canción de agradecimiento. Él abrazó a su esposa y a sus 5 hijos y cuando concluyó la canción le dijo: estas canciones expresan nuestros sentimientos de profunda gratitud. Antes de unirnos a la iglesia teníamos muy poco y ahora tenemos tanto. Enjuagando nuestras lágrimas, mi esposa y yo nos miramos mutuamente, comprendiendo que el Evangelio da una riqueza espiritual que puede tener muy poca conexión al principio con la abundancia tangible. Y lo opuesto también es cierto. Los que gozan de abundancia pueden ser espiritualmente pobres. Pero el Señor se interesa por todos ellos. Trabajando con buena voluntad, los santos obtienen un nuevo aprecio de quiénes son y de su valor eterno. Hacen de la justicia, la independencia, la frugalidad, la industriosidad y la autosuficiencia sus metas personales. Y estas cualidades transforman su vida con el tiempo a la propia manera del Señor. Los pobres ya no serán pobres. Vemos, hermanos, lo importante que es cumplir con nuestros convenios, lo importante que es entender correctamente el Evangelio del Señor y dejar que ese amor penetre en nuestros corazones y nos señale lo que son las prioridades realmente importantes en nuestras vidas. Tenemos también que con respecto a lo de que el pueblo debe ser unido, tenemos también una pregunta que quizás algunas veces algunas personas nos pueden haber hecho o nos han dado a entender. Quizás les suene un poco esa expresión de ¿por qué necesitamos una iglesia? Yo no voy a la iglesia, yo soy mi iglesia. Dentro de mi corazón creo en Dios, no necesito ir a la iglesia. ¿Cómo nosotros le explicamos a una persona que tiene esas ideas? O tal vez nosotros mismos, si tenemos algunas dudas de eso, ¿cómo se lo explicamos? El Elder Tov Christofferson nos da algunas partes para que nosotros podamos entenderlo y nos dice: me doy cuenta de que existen personas que se consideran a sí mismas religiosas o espirituales y sin embargo rechazan la participación en la iglesia o aún la necesidad de tal institución. La práctica religiosa es para ellas estrictamente personal. Sin embargo, la iglesia es la creación de aquel en quien se centra nuestra espiritualidad, o sea, Jesucristo. Vale la pena hacer una pausa para considerar por qué Él escoge utilizar una iglesia, su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, para realizar la obra de Él y la de su Padre. Y Él nos menciona algunos aspectos y nos dice: el antiguo objetivo sigue siendo el de predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y administrar sus ordenanzas que nos puedan llevar a Cristo. También para crear una comunidad de santos que se apoyen el uno al otro en el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. También para proporcionar una reunión semanal de descanso y renovación. También para lograr cosas necesarias que no se pueden lograr las personas en un pequeño grupo. Hemos visto las grandes ayudas que puede aportar a la iglesia cuando han ocurrido tragedias, ¿verdad? Esas ayudas y esos apoyos difícilmente los puede aportar una sola persona. Para poner a disposición las llaves del sacerdocio con las cuales los oficios del sacerdocio de la iglesia preservan la pureza de la doctrina del Salvador y la integridad de sus ordenanzas de salvación.
ayudan a preparar a aquellos que desean recibirlas y consideran su dignidad y luego efectúan dichas ordenanzas y determinan tanto la verdad como la falsedad. Entonces, necesitamos una iglesia, hermanos. Es lo correcto. Este mensaje del Elder Todd Christofferson se llama El porqué de la iglesia. Pueden estudiarlo con más detenimiento y así estar preparados para esta duda que en algunos casos puede surgir. Después que Alma le enseñó a su pueblo todas estas cosas de las que hemos hablado, hermanos, los invitó a la unidad. Esos principios no son aparte de lo que nosotros debemos de estar ejerciendo hoy en día. Nos gusta que las personas se sientan bien a nuestro lado, ¿verdad? Queremos que las personas vengan a la iglesia y se sientan cómodas y se sientan queridas. Pues para eso necesitamos amor, necesitamos unión, no división, no críticas, no juicios. Necesitamos tener los brazos abiertos como los tiene Jesucristo para cada uno de nosotros. Siguiendo con la historia, en resumen, luego de que Alma bautizó a todas estas personas y le enseñó, el rey Noé finalmente dio con ellos. Los persiguió, pero ellos lograron huir. El Señor les ayudó para que lograran hacerlo. Se establecieron en una tierra muy hermosa que se llamaba Elam. Le dieron ese nombre. Pero en esta tierra también tuvieron aflicción, ya que el Señor probó su fe y su paciencia. Fueron atacados por los lamanitas y por un tiempo tuvieron mucha aflicción. Pero ellos no dejaron de alabar al Señor y se humillaron constantemente pidiendo su ayuda y la recibieron. Finalmente llegaron a Saraenla junto con el rey Mosías y fueron recibidos con gran gozo. ¿Qué pasó con el pueblo de Lingi que quedó en la tierra de Nefi? Cuando el rey Noé quiso perseguir a Alma con las personas que le seguían, que eran más de 400, él no logró darle alcance, por lo cual quiso volver a la tierra de Nefi. Ya su ejército se había reducido bastante. Sin embargo, ya había divisiones también y había gente que estaba en contra de Noé. Entre esos un hombre que se llamaba Gedeón. Estuvo a punto de matar a Noé, pero para cumplimiento de las escrituras no lo hizo. No lo hizo porque iban entrando también los lamanitas y tuvieron que huir. El rey Noé huyó. Finalmente, una parte del pueblo de Noé volvió de nuevo a la tierra nefita, que pasó a ser reinada por el hijo de Noé, Lingi, ya que los lamanitas le permitieron seguir reinando a través de un acuerdo que hicieron, y para salvar sus vidas fue cuando les fue impuesto la cuota de la mitad de todo lo que producían y también de sus animales. Fueron muy humillados y sufrieron muchísimo. Tenemos allí dos historias, hermanos, y tenemos que el Señor puede aliviar nuestras cargas. Estas dos historias hablan de cautiverio, hablan de aflicción, pero son dos historias muy distintas. Y la distinción se marca en el corazón de las personas de cada uno de estos grupos. En el manual de instituto nos explican lo siguiente. Nos dice: al estar bajo el cautiverio de los lamanitas, el pueblo de Lingi se vio obligado a acordarse del Señor, mientras que el pueblo de Alma se arrepintió voluntariamente después de la segunda advertencia de Abinadí, por lo que consecuentemente el grupo de Lingi sufrió más y por más tiempo. Algunos años después, Alma Hijo explicó un principio que nos ayuda a entender los diferentes resultados que experimentaron estos dos grupos. Algunos son obligados a ser humildes porque en ocasiones el hombre sí se ve obligado a ser humilde y busca el arrepentimiento. Lo tenemos en Alma 32:13.
Y benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Tenemos allí una gran diferencia entre los dos pueblos. El pueblo de Lingi fue obligado en sus aflicciones a ser humildes. Ellos fueron lentos en acordarse del Señor. Ellos venían de una fuerte iniquidad. Y no fue hasta luego de haber sufrido y de haber sido afligidos que ellos se arrepintieron y decidieron ir en rectitud. No por eso el Señor los abandonó, el Señor los escuchó y los ayudó. Pero fue más tarde en ayudarlos a ellos que en ayudar a Alma y al pueblo que le seguía. Hay un mensaje que nos recomiendan en el manual que se llama El poder de librarse, del elder Tom Perry. Allí podemos leer un resumen de esta historia. Y el elder Tom Perry nos dice, ¿cuál fue la diferencia entre el pueblo de Alma y el pueblo de Rey Lingi? Obviamente había muchas diferencias. El pueblo de Alma era pacífico y más justo. Ellos ya habían sido bautizados y establecido un convenio con el Señor. Se humillaron ante el Señor, incluso antes de comenzar sus tribulaciones. Todas esas diferencias hicieron oportuno y justo que el Señor los liberara rápidamente, de una manera milagrosa de las manos que los tenían cautivos. Estas escrituras nos enseñan en cuanto al poder liberador del Señor. Entonces, hermanos, tenemos aquí una lección muy grande y muy importante. Sí, nos podemos arrepentir cuando somos afligidos. El Señor es infinitamente misericordioso. Pero benditos son aquellos que se arrepienten y se humillan antes de llegar a la tribulación. Como mencionamos antes, Alma Hijo explicó este principio, que lo tenemos en Alma 32, comenzando por el versículo 13. Y dice, y porque sois obligados a ser humildes, benditos sois, porque en ocasiones el hombre sí se ve obligado a ser humilde. Busca el arrepentimiento y de seguro el que se arrepienta hallará misericordia. Y quien halle misericordia y persevere hasta el fin será salvo. Y como ya os he dicho que por haber sido obligados a ser humildes fuisteis bendecidos, ¿no suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Sí, el que verdaderamente se humilla y se arrepienta de sus pecados y persevere hasta el fin, será bendecido, sí, bendecido mucho más allá que aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón. Sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra, o siquiera compelido a saber antes de creer. Es un principio hermoso, hermanos, que también debemos atesorar y meditar mucho en nuestros corazones. Yo quiero terminar con una escritura que se encuentra en Romanos 14, versículos 9, 10 y 11, que dice lo siguiente: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, tanto de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Me gusta mucho esta escritura, hermanos, porque en una oportunidad leí algo que es una gran verdad. En ese momento no habrá rodilla que no se doble ante la presencia del Señor. Y un aspecto que podemos analizar es cuando quizás pensemos, bueno, en ese momento
me humillaré, en ese momento me arrepentiré. ¿Acaso vale doblar nuestras rodillas ya cuando ninguna puede estar de pie? No es lo mismo, hermanos, arrepentirnos allí que arrepentirnos ahora. Este es nuestro tiempo de guardar nuestros convenios, de recordar lo que le hemos prometido a nuestro Padre Celestial, de recordar nuestra parte y no solo la de Él, hermanos. De recordar la unión, de recordar el ser unos en Cristo, de recordar ser unos en Cristo, no solamente dentro de la capilla, sino también fuera de la capilla. Nuestro testimonio no es fuerte solamente porque nos paremos a darlo el día de ayuno y testimonio, con la plena seguridad de que es muy poco probable que alguien nos lleve la contraria. Se nos dice ser testigos en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Yo sé, hermanos, que esta es la iglesia verdadera. Sé que el Señor nos ama. Sé que el Señor es paciente con nosotros, nos decía Elimie. ¿Cuánto soporta el Señor a su pueblo? Esas palabras a mí me llegaron al corazón, porque es verdad. Esforcémonos nosotros por ser fuertes en nuestra fe y por ser fieles, por aprender lo que el Señor nos quiere enseñar tan bondadosamente. Sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera, que el libro de Mormón es verdadero, que todas estas cosas y estas historias que hemos mencionado son verdaderas. Sé que mi Salvador vive. Sé que nuestro profeta Russell M. Nelson es un profeta verdadero del Señor. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos está esperando. Quiere que estemos con Él nuevamente. Depende mucho de nosotros, hermanos, el que elijamos volver de nuevo a Él, aprovechando la oportunidad que ahora tenemos. Y estas cosas las dejo con muchísimo amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.